Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Bueno, el video que les hice hoy tiene por objetivo mostrarles cómo se presentan o cómo se dan las 4 estaciones en el año, ¿cierto? Entonces, anteriormente en la clase de sociales habíamos visto un video sobre camaleón, el cual nos mostraba el tiempo atmosférico y la capa que protege la Tierra, que se llama la atmósfera. Asimismo, también nos mencionaban las 4 estaciones del año. Entonces, para poder comprender un poco más acerca del tema, vamos a ver el siguiente video. ¿Aló? Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago. Estoy de vacaciones con mi familia. Supongo que allá también está nevando. ¿Nevando? No, está haciendo mucho calor. Qué raro. ¿En dónde estás? Estoy en Australia. ¿Y tú? Yo estoy un poco lejos, en Canadá. ¿Y cómo es el clima del lugar en el que estás? Es muy frío y la nieve cubre todo. ¿Y cómo es el clima del lugar en el que estás tú? Es muy cálido. Ayer descubrí que aquí los días son más largos que las noches. ¿Por qué crees que se presentan estas diferencias? Bueno, aquí estos dos personajes nos dejaron una inquietud de por qué en Australia estaba haciendo un clima cálido, mientras que en Canadá, sí, un clima mucho más frío y estaba nevando. Entonces, para ello vamos a hacer algunas actividades. Entonces, vamos a prestar atención a este video que también les tengo por acá. La rotación, la traslación y las estaciones. ¿Has notado que en algunos lugares el clima cambia 4 veces todos los años? Hagamos un viaje al espacio con mi traje de astronauta y te mostraré por qué. Recuerda que la Tierra gira alrededor de su propio eje, en un movimiento conocido como rotación, el cual dura 24 horas, es decir, un día terrestre. Mientras se mueve sobre su propio eje, también gira alrededor del Sol, en un movimiento llamado traslación, que tarda 365 días, es decir, un año terrestre. Bueno, pausé el video, sí, porque bueno, mencionarles que nos nombran dos movimientos de la Tierra, rotación, que es sobre el mismo eje, y traslación, que es alrededor del Sol, ¿cierto? Así como lo está mostrando la imagen y como nos está explicando este personaje. Pero ¿por qué pausa el video? Porque es importante tener en cuenta aquí donde les estoy señalando esta línea roja y estas dos líneas azules, que incluso nos van a servir mucho para la próxima clase que tengamos de sociales. ¿Sí? Esta línea roja se llama la línea del Ecuador. Resulta que es una línea imaginaria. No es que la Tierra tenga pintada esa línea, no. Es una línea imaginaria que nos divide la Tierra en dos partes, en el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿sí? Estas dos líneas también tienen su nombre que más adelante vamos a ir conociendo. Voy a seguir con nuestro video. La trayectoria que describe la Tierra alrededor del Sol se llama órbita. Fíjate bien que el eje de la Tierra está inclinado respecto a su órbita. Esto hace que los rayos del Sol incidan de manera distinta en cada uno de los hemisferios a lo largo del año. Esto da lugar a las estaciones, que son momentos del año en los cuales, en ciertas regiones del mundo, las condiciones climáticas se mantienen constantes durante un tiempo. En general, son 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Cada una de ellas dura aproximadamente 3 meses. Bueno, este personaje nos está diciendo que cada una de ellas dura 3 meses, ¿cierto?
Incluso aquí podemos ver una multiplicación muy sencilla. Son 4 estaciones, ¿cierto? Y cada una dura 3 meses. Podemos multiplicar 3 por 4 o 4 por 3, no interesa, nos da 12. Pues resulta que 12 son los meses que tiene un año. Entonces ahí perfectamente nos da esa multiplicación. Vamos a seguir viendo nuestro video. Aunque en algunas zonas de la Tierra solamente se presentan dos, estación húmeda y seca. Miren lo que nos dice este personaje. En algunas zonas de la Tierra solo se presentan dos. Estación húmeda, o sea, cuando llueve, y estación seca, es decir, cuando no llueve y cuando hace mucho sol. ¿Sí? Muchas olas de calor. Entonces, resulta que eso es lo que pasa en Colombia. En Colombia no tenemos las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, sino que tenemos solamente 2. Podemos decir, el verano es esa estación seca donde casi no llueve. Y el invierno viene siendo esa estación húmeda, ¿cierto? Donde constante vemos precipitaciones. Cuando yo hablo de precipitaciones significa que llueve. Vamos a seguir viendo. En lugares cercanos a la línea del ecuador terrestre, la incidencia de los rayos solares es igual la mayor parte del año. Por esto, solo se presentan 2 estaciones. Mire, ella nos dice que en estos puntos, mire acá, mire, bueno, miren por qué es importante estas líneas imaginarias. Esta roja es la línea del ecuador. Mire, en todas estas está. Ahí se las estoy señalando. Resulta que nuestro país se encuentra muy cerca a esa línea del ecuador. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Cómo va la Tierra, resulta que el Sol alcanza a llegar, ¿sí? Directamente a esos países que se van a encontrar cerca a la línea del ecuador. Y nuestro país, Colombia, está muy cerca. Incluso la línea del ecuador pasa por nuestro país, que ahorita les voy a mostrar un mapa mundi evidenciando esto, ¿cierto? Entonces ella nos dice, bueno, como los rayos del sol llegan directamente a esos países que están más cerca a la línea del ecuador, ¿sí? Pues resulta que en esos países solamente hay esas 2 estaciones, la húmeda y la seca. ¿Sí? Que es lo que ocurre con nuestro país Colombia. Mientras que en los otros países que ya están aquí en la parte norte, aquí, ¿sí? Ya se vienen presentando las estaciones porque el sol no alcanza a llegar directo. Los rayos del sol sí llegan, claro, sí llegan, pero no llegan con la misma fuerza que llegan aquí al centro o en esos países que están en el centro, ¿sí? Bien, lo mismo pasa con el hemisferio sur, es decir, esta parte que está aquí abajo, debajo de la línea roja, o sea, de la línea del ecuador, acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa allí? Pasa muy parecido a lo del hemisferio norte, que los rayos del sol no llegan tan potentes, ¿sí? Y entonces allí también se generan esas estaciones. Es decir, que los países que están en este hemisferio y norte y en el hemisferio sur, muy posiblemente son los que tienen las 4 estaciones. Vamos a seguir viendo. Húmeda y seca. Esto ocurre en nuestro país. En algunos momentos del año, uno de los polos terrestres está en su inclinación máxima hacia el sol. En el mes de junio, el hemisferio norte de nuestro planeta está inclinado hacia el sol. Por esto, en el hemisferio norte, los días son más largos que las noches y es verano. Ocurre todo lo contrario en el hemisferio sur. Entonces, vuelvo y recalco. Resulta que si ustedes se dan cuenta, la Tierra está como girada, ¿sí? Y este hemisferio que está acá está inclinado hacia el Sol, ¿sí? Miren, si se dan cuenta que está como recostado hacia el Sol. Eso quiere decir que los rayos del Sol son mucho más profundos hacia este hemisferio. En cambio, en el hemisferio sur, que es este de abajo, debajo de la línea roja, resulta que no alcanzan a llegar muy bien los rayos del Sol. Sí llegan, pero no llegan con toda la potencia. Entonces, por eso es que en el hemisferio sur están en invierno, mientras que en el hemisferio norte es verano, ¿sí? Entonces, por eso es que se presentan las estaciones. Luego resulta que esto va a cambiar. Entonces, ya este no es el que está alejado del sol, por decirlo así, sino que va a ser el que está inclinado hacia el sol. Vamos a seguir viendo. ¿Qué
es iluminado en menor grado por el sol. Las noches son más largas que los días y es invierno. Luego de 6 meses, en diciembre, ocurre todo lo contrario. El hemisferio sur está inclinado hacia el sol. Por tanto, es verano en el hemisferio sur, mientras que en el hemisferio norte es invierno. Entonces vuelve y cambia lo que les dije ahorita. Entonces ya no es el hemisferio norte el que está inclinado hacia el sol, sino que es el hemisferio sur el que ahora se inclina hacia el sol. Entonces ahí es donde cambian las estaciones. Entonces aquí inicialmente habíamos visto que era verano, pero ahora es invierno. ¿Sí? Y eso pasa más o menos en diciembre. Por eso a veces nosotros vemos, cuando llega diciembre, vemos muchas películas de Santa Claus y Papá Noel y todo eso. Y entonces muestran que por allá en Estados Unidos y en los países del norte, entonces, ¿cierto? Está nevando. Precisamente es porque ellos allá en esa época, en diciembre, están en invierno. Mientras que los países de aquí abajo del sur, ¿sí? Están en verano. ¿Por qué? Porque este hemisferio es el que más se inclina hacia el sol y los rayos llegan con más potencia. Vamos a seguir viendo. En algunos meses del año ninguno de los hemisferios está agachado hacia el sol, de modo que las zonas iluminadas por el sol y las zonas oscuras son iguales en ambos hemisferios y los días y las noches duran lo mismo. Esto ocurre en el mes de marzo. Durante este mes es primavera en el hemisferio norte y otoño en el hemisferio sur. En el mes de septiembre ocurre lo contrario. Es otoño en el hemisferio norte y primavera en el hemisferio sur. Lo mismo pasa entonces con nuestras otras dos estaciones, ¿sí? Porque ya hablamos de verano e invierno, pero ¿qué pasaba con primavera y otoño? Pues resulta que hay algunos meses en que ninguno de estos se inclina hacia el sol. Es como si la Tierra fuera derechita, ¿cierto? Entonces, en esos meses en que sucede esto, ahí es donde se genera la primavera y el otoño. Mientras que en el norte es primavera, en el sur es otoño. Y luego en el otro mes, entonces cambiamos. Mientras que en el norte es otoño, en el sur es primavera. Recuerda que las estaciones se relacionan con los movimientos que realiza la Tierra. Mientras que en el hemisferio norte el cambio de estaciones ocurre de esta forma, en el hemisferio sur pasa todo lo contrario. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a devolver un poco a nuestro video anterior donde estaban nuestros personajes. Espero poder hacerlo. Aquí, listo. Resulta que tenemos nuestros personajes, pero voy a mirar dónde está el mapa, donde ellos decían dónde estaban ubicados. Acá, listo. Imaginémonos que la línea del Ecuador va a atravesar la Tierra por la mitad, ¿cierto? Entonces va a atravesarla por acá, por donde va mi cursor. ¿Sí? ¿Sí? Listo, por ahí. Pues resulta que uno se encuentra en Australia y el otro en Canadá. Y entonces nos preguntaban, ¿pero por qué aquí en Australia es un clima mucho más caliente y cálido, mientras que en Canadá está haciendo mucho frío? Pues acuérdense que resulta que ahí están las dos estaciones del año, ¿sí? Entonces eso quiere decir que en el hemisferio norte, si está haciendo mucho frío, resulta que no alcanzan a llegar todos los rayos del sol con una gran potencia, ¿sí? Mientras que entonces si acá es invierno, pues acá en el hemisferio sur es verano, ¿sí? Por eso hay un clima cálido, porque no llueve. Bien, entonces vamos a otra actividad que quiero mostrarles. Bueno, aquí ya terminamos de ver nuestro video. Voy a pasar por aquí. Entonces, arrastra el nombre al espacio de la imagen correspondiente. Entonces, recordemos, cuando la Tierra gira sobre su propio eje, lo llamamos rotación
Y cuando gira alrededor del Sol se llama traslación. Muy bien, seguimos. Ah, bueno, vamos a calificarla.